Hola a todos, soy Mario Martín y bienvenidos a mi canal de YouTube. Había un momento en el que el Real Zaragoza caminaba sin rumbo, una época de incertidumbre marcada tras un descenso reciente y dudas sobre su futuro, hasta que un joven asturiano llegó y lo cambió todo. Su nombre era David Villa. Y esta es la historia del fichaje que cambió el rumbo del Real Zaragoza. El Real Zaragoza es un club con historia, 6 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Copa de Ferias, una Recopa de Europa y una afición fiel. Pero a principios de los años 2000, el Real Zaragoza vivía uno de sus momentos más complicados. En la temporada 2001-2002, el club maño, tras 24 años consecutivos en la primera división, descendió a segunda, lo que fue sin duda un golpe muy duro para una institución que estaba siempre acostumbrada a competir entre los más grandes. Afortunadamente, al año siguiente, en la temporada 2002-2003, el club consiguió volver a ascender a primera, pero se notaba que la sombra del descenso seguía ahí. Se necesitaba más que fútbol, una identidad, goles y una chispa que encendiera la romareda. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, David Villa, quien nació en Tuilla, en Asturias, en una familia minera. Desde niño mostró esa pasión por el fútbol y por los goles, y además, un dato que no mucha gente sabe, es que tuvo una grave fractura de fémur a los 4 años de edad que sin duda podía haber truncado su carrera para siempre. Se crió y se formó en Asturias, en el Real Sporting de Gijón, y ya desde ahí pues mostraba esa hambre insaciable por el gol que tiene, y antes de que el Real Zaragoza se fijara en él, ya había conseguido anotar más de 40 goles con el club asturiano en segunda división. Y ya en el año 2003, de cara a la temporada 2003-2004, el Real Zaragoza apostó fuertemente por él y pagó un traspaso al Real Sporting de Gijón de una cifra alrededor de unos 3 millones de euros. Y debemos tener en cuenta, además de que en ese momento el Real Zaragoza era un club modesto, suponía un gran esfuerzo pagar esos 3 millones de euros por él, que además en esa época, para que os pongáis en comparación, el Madrid fichó a Beckham por alrededor de unos 35 millones de euros. Así que sin duda, si tenemos en cuenta que el Real Zaragoza había vuelto a ascender a primera división, pues un desembolso de 3 millones de euros en esa época era una cifra bastante importante. Y es que David Villa no tardó en demostrar que era un futbolista diferente y que no era una apuesta cualquiera. Y es que ya en su primera temporada con el Real Zaragoza anotó 20 goles en 46 partidos. Y ya en la siguiente temporada, David Villa volvió a anotar una gran cifra de goles, acumulando pues 18 goles en 48 encuentros, y lo que sumado a los de la primera temporada pues nos deja un balance de 38 goles en 94 partidos. Y es que el asturiano pues no solo marcaba goles, sino que era el máximo referente ofensivo del equipo, y además no tardó pues en ganarse el corazón de los zaragocistas, y de ahí es que nació el famoso cántico de Illa, 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 Villa Maravilla. En la primera temporada, recordando que ya el Real Zaragoza era un equipo recién ascendido, pues Villa lideró al club maño hasta la final de la Copa del Rey, donde se impusieron y lograron vencer al Real Madrid 3-2. Destacando además que Villa pues anotó un gol en esa final y tuvo un papel pues decisivo a lo largo de toda la competición. Y ya en la temporada siguiente, pues obviamente tras haber ganado la Copa del Rey, disputaron la final de la Supercopa de España contra el Valencia y también ganaron otro título venciendo 1-3 al conjunto Che. Y
Y estos títulos, pues obviamente tienen un gran valor debido a que, como estábamos comentando, son 2 títulos en plena reconstrucción deportiva. No eran solo trofeos, eran símbolos de un club que estaba recuperando esperanza, fe y una identidad futbolística. Antes de la llegada del delantero, el Real Zaragoza estaba pues luchando por mantenerse en primera división. Y a raíz de ahí, con su llegada, pues nadie se imaginaba que este fichaje iba a suponer un antes y un después en la historia del club. Pero es que no solo se consolidó, sino que logró conseguir títulos, recuperó ese prestigio internacional que antes tenía y además pues mejoró obviamente mucho de cara a la producción ofensiva. Para que veamos un poco más la trascendencia de Villa en el Zaragoza, pues sacamos a la luz unas cifras como por ejemplo que son los 38 goles en 94 partidos que anotó David Villa en 2 temporadas, que son unas cifras muy buenas para un delantero joven y más en esa época, que además fue el máximo goleador del equipo en las 2 temporadas que estuvo. Y que también, como estaba comentando, el Real Zaragoza pasó de luchar por mantenerse en primera división a levantar 2 títulos, como son la Copa del Rey y la Supercopa de España. La importancia del asturiano no se mide solo en los goles, sino también en los títulos que consiguió, que es algo asombroso, en la ilusión que despertó en la afición, en la importancia que tuvo dentro del equipo y sobre todo en el renacimiento del club. Finalmente, ya después de su paso en el Real Zaragoza durante estas 2 temporadas, pues se marchó al Valencia. Y a raíz de ahí ya empezó también esa carrera tan mítica y tan histórica que todos conocemos, con su paso también en el Barcelona, en el Atlético de Madrid. Por su aventura en Australia. En Estados Unidos. Y finalmente en Japón, donde se retiró. En general, pues en cuanto a sus estadísticas y logros, pues el asturiano pues logró anotar más de 430 goles, fue decisivo y todos conocemos la importancia que tuvo tanto en la Eurocopa de 2008 como en el Mundial de 2010 de España, y sin duda pues ha sido uno de los delanteros más míticos y mejores que hemos visto dentro del fútbol español y también a nivel internacional. Además, obviamente, pues en su paso por los diferentes clubes en los que estuvo, también ganó títulos prestigiosos como pueden ser la Champions League, el Mundialito de Clubes, la Supercopa de Europa, la Liga. Pero sin duda lo que todos recordamos es que fue una figura clave tanto en la consecución de la Eurocopa de 2008 como sobre todo en ese Mundial de 2010, donde España se proclama campeona del mundo y hace un torneo pues brutal. Y aunque brilló en todo el mundo, David Villa recuerda sus días en Zaragoza como el lugar donde todo comenzó. David Villa no fue solo un goleador, fue la chispa que encendió la Romareda, quien le devolvió la ilusión a un club y sobre todo quien marcó la historia para siempre del Real Zaragoza. Si esta historia te ha gustado, me ayudaría muchísimo dejándome un like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, me gustaría que dejarais por los comentarios cuál ha sido el momento de David Villa, tanto en el Real Zaragoza como a lo largo de su carrera, que más ha disfrutado. Y si os gustan este tipo de vídeos, que dejéis también un comentario pues diciéndome sobre qué jugador o sobre qué club queréis que haga el próximo vídeo. No olvides seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y nos vemos en el próximo vídeo.